Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana y le agradezco que nos tome la llamada José Medina Mora, presidente de la Coparmex. ¿Cómo estás, José? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días, Rodrigo, qué gusto saludarte. Qué gusto y bueno, pues estamos en la víspera ya unos días de que se entregue mañana, de hecho, o sea, sí en la víspera, que se entregue el paquete 2023, el paquete económico. ¿Cuál es la expectativa? Ya ayer decía el presidente y luego la jefa del SAT que no habrá miscelánea fiscal, es decir, no se prevén cambios. ¿Qué se estaría esperando desde Coparmex? Sí, bueno, en primera instancia, observar que el presupuesto es la herramienta de política pública más importante con la que cuenta el gobierno, porque ahí es donde puede realmente poner en blanco y negro, en dinero, en presupuesto, cuáles son sus prioridades. Desde luego, Rodrigo, apoyamos la postura del presidente de no aumentar la tasa de impuestos ni de crear nuevos impuestos, así como también de comprometerse a mantener las finanzas públicas sanas y cumplir con el balance fiscal. En los supuestos macroeconómicos esperamos que haya un ajuste debido a que lo que se propuso en los precriterios de política económica hablaba de un crecimiento de 3.4, cuando pues esto se encuentra alrededor del 2%. Por otro lado, se hablaba de una inflación del 5.5 cuando estaremos arriba del 8%. Consideramos y esperamos, Rodrigo, que se le dé prioridad a tres aspectos, que son la salud, la educación y la seguridad. En cuanto a salud, nos parece que es importante, dado este resultado de la cancelación del Seguro Popular, en donde 15 millones de personas perdieron esta posibilidad de atención de salud, es importante que se dedique un mayor presupuesto precisamente al sector salud. En cuanto a educación, si bien es cierto que hubo un ligero aumento en el presupuesto de educación con 3.1% del Producto Interno Bruto, el Banco Interamericano de Desarrollo sugiere que debiera ser entre el 4 y el 6% del Producto Interno Bruto. En este sentido, el presupuesto educativo esperamos que se priorice en recursos para mejorar la infraestructura educativa. Sabemos, Rodrigo, que teníamos previo a la pandemia un rezago de 2 años del aprovechamiento educativo de nuestros estudiantes con respecto a los estudiantes de los países de la OCDE, y que además hay 1.600.000 estudiantes que no regresaron a clases ahora que se regresó el sistema a clases presenciales. Por lo mismo se requieren recursos para resolver este tema del rezago educativo. Realmente, en cuanto a seguridad, sabemos que la crisis de seguridad no se ha resuelto, seguimos en una creciente inseguridad, y en ese sentido, aunque el presupuesto para el 2022 tuvo un incremento mínimo del 1.8, es importante que se refuerce la seguridad en los gobiernos locales para reforzar las policías municipales y estatales. En ese sentido, consideramos que debe de destinarse recursos de este presupuesto para atender seguridad pública a nivel local. Esos son los tres principales rubros en donde esperamos que se ponga énfasis, consideramos que es lo que necesita el país, y estaremos atentos a ver qué es lo que se propone en este presupuesto. Claro, mencionas tres aspectos fundamentales, estimado José. ¿Qué observar o cuáles son las observaciones con respecto a la ejecución del presupuesto, por ejemplo, en este 2022? Porque hemos observado pues que ha habido siempre un subejercicio. En esa parte, ¿cómo se ve y sobre todo cómo poder tener un presupuesto en donde se ejecute mejor ese aspecto? Sí, bueno, es importante la transparencia y rendición de cuentas, y sabemos que en estos subejercicios se redirige este presupuesto hacia las 4 grandes proyectos de inversión del gobierno, y que en ese sentido lo que se requiere es una inversión que esté diversificada. Consideramos que para la reactivación de la economía, recordemos, Rodrigo, que México es el único país de Latinoamérica que no ha recuperado el nivel de la economía previo a la pandemia, y es importante que inversión pública, que ahorita está alrededor del 3.1% del PIB, pudiera estar hasta el 5%, pero esta debe estar diversificada en todo el país
diversificada en distintos sectores para poder ser complementada con inversión privada, con otro 20% del Producto Interno Bruto. Esto realmente lo que ayudaría es a que creciera la economía, que se reactivara precisamente para lograr esa recuperación que nada más falta en México con respecto a los demás países de América Latina. Es importante el que hubiera inversión privada en el sector energético para que esto también permita atraer inversión en otros sectores, dado que hace falta para que llegue más inversión extranjera, el que haya energía, el que haya agua, pero sobre todo, Rodrigo, certidumbre jurídica para la inversión. Sí, por supuesto, ese es un aspecto fundamental. Además, está pendiente todavía, digo, normalmente ustedes forman parte obviamente del Consejo Coordinador Empresarial, pero desde inicios de año el tercer bloque de paquete, digamos, de inversión público-privada, ¿no? Que es justo lo que mencionas, José, y que pues hasta ahora seguimos esperando. Así es, y hay que considerar, Rodrigo, que además de los dos bloques de proyectos de inversión que se anunciaron y se autorizaron, este tercero pues está listo para invertirse, pero hay muchos más proyectos que están listos para invertirse, no nada más por parte de las empresas mexicanas, sino también por las empresas extranjeras. Si bien observamos ese aumento de la inversión extranjera directa, es principalmente de reinversión de utilidades de las empresas que están aquí, pero hay proyectos de inversión. Estuve en Houston con el Baker Institute y vemos proyectos de inversión ya listos, están hecha todo el análisis de la conveniencia, de la pertinencia de la inversión, tienen el financiamiento y nada más están esperando a ver si hay la certidumbre jurídica, si México va a cumplir estos compromisos firmados en el TEMEC, y por eso es importante el que se resuelva en esta consulta las diferencias que hay con Estados Unidos sobre todo, pero también con Canadá, para que entonces pueda llegar mucha más inversión y entonces sí podamos lograr esa recuperación de la actividad económica. Claro, y aprovechando ello, ¿qué te dicen de México en estos dos aspectos, ¿no? El que ya mencionas, las consultas, viene la próxima semana el diálogo de alto nivel, el diálogo económico de alto nivel. Parecería que pues hay una buena capacidad, digamos, de centrarse en lo estratégico de ambos lados, de acuerdo a lo que han ido definiendo en la agenda. Eso por un lado, y por el otro el tema de la seguridad, que también es un aspecto fundamental. ¿Cómo se ve México ahora que estás por allá? Sí, bueno, definitivamente pones el señalamiento en los dos aspectos que preocupan, es esta creciente inseguridad, por un lado, y la certidumbre jurídica para la inversión. Si bien es cierto que hay esa creciente inseguridad, pues también es cierto, y el mismo embajador Ken Salazar ha señalado que la embajada señala 6 estados en los que no hay que viajar y 7 en los que hay que reconsiderar, pero también dice hay 19 estados en los que se puede viajar y se puede invertir. Entonces es redirigir esas inversiones en los estados en los que la Embajada de Estados Unidos les da la señal a las empresas norteamericanas de dónde poder invertir. Y con respecto a la certeza jurídica, desde luego el que haya el diálogo ayuda, el que haya pues esta declaración pública tanto del presidente como de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, el canciller Marcelo Ebrard, de que en este diálogo de la solicitud de consulta se van a resolver los 4 temas que puso sobre la mesa el gobierno de los Estados Unidos, que son esta respuesta a las solicitudes de la Comisión Reguladora de Energía, esta obligación de comprar el gas natural a las empresas a Pemex y Comisión Federal de Electricidad, que ya ayer resolvió la Suprema Corte quitando esa obligación. También la prioridad que se le dio a Pemex de no tener que cumplir esta norma del azufre en el diésel y no se le dio a las demás empresas, pero lo central, Rodrigo, es esta prioridad del despacho de la Comisión Federal de Electricidad. Hay la voluntad, al menos así lo han dicho tanto el presidente como la secretaria de Economía y el canciller, de resolver en esta instancia. Esperamos que así sea, porque esto es lo que traerá la inversión que requiere el país para la reactivación económica. Sin duda central, y parecería que por ahí va avanzando ese asunto. Y por supuesto, regresando al tema del paquete económico, pues clave, digamos, esa parte, y sobre todo ante un escenario
que dibuja la posibilidad de una recesión en Estados Unidos, más allá de lo que ya ocurrió de los precriterios y cómo se van a establecer, en dónde, qué precio del petróleo, etcétera, pues que representa un riesgo importante, que hay espacio, digamos, digamos, en términos del perfil de México, en términos de deuda, etcétera, y a lo mejor pues se tendrá que ocupar dependiendo que se vaya materializando en la economía de nuestro principal socio comercial. Pero habrá que observarlo. José, como siempre, agradezco mucho la bondad de tu tiempo y siempre pendientes de Coparmex en este espacio. Muchas gracias, Rodrigo. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Ahí escuchamos a José Medina Mora, presidente de la Coparmex.